Advertencia. El siguiente podcast contiene opiniones comúnmente informadas, ocasionalmente sarcásticas y decididamente creativas. Aquí buscamos el lado B de las cosas, las opiniones alternativas, analizar hechos e ideas desde múltiples perspectivas con diferentes consideraciones y posturas. A ella le gusta el cine europeo y él prefiere las películas de Rocky. Bienvenidos a Relación Tóxica. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 3 de Relación Tóxica. Hoy vamos a hablar sobre el mito del dinero. Entonces, yo soy Montserrat Fierro. Yo soy Enrique Flores. Y pues vamos a empezar con este tema que ya nos ha ocupado varias discusiones, charlas y Debates. ya sé, sobre por qué yo digo que el dinero es un mito. Y tenemos demasiados mitos los humanos, además. Bueno, sí, o sea, pero mi punto de debate y de encuentro es en el tenor de que la definición de mito como tal se refiere a algo que no existe, que la gente se cuentan entre varias personas y es a lo que llega a la conclusión de que se lo creen, pero de todas maneras es algo que no existe. Pues así es, no existe, el dinero no existe. El asunto como tal es que el dinero yo creo que cae en otra categoría, pero vamos a evaluar los puntos, ¿no? Entonces, a ver, es que el dinero no existe porque es una invención humana, punto, ya, gané. Pero no, o sea, pero también el transbordador espacial era una invención humana y existía. Pero ¿no? eso se convirtió en algo real. Y o sea, construyeron real, algo. El papel moneda es real. Es real porque le damos ese valor. Bueno, espera, pero entonces el mito no es el dinero, el mito es el valor del dinero. Pero es tal cual, o sea, a ver, cómete un billete de 5 euros. Bueno, a ver, vamos, o sea, yo... Digo, porque de 20 pesos es... te quedas con hambre, bueno. Exacto, pero bueno, quién sabe, a lo mejor, considerando que son de algodón, yo creo que te puedes, bueno, no, ahora ya son de plástico, pero por ejemplo, los dólares que son de algodón, pues igual y si te puedes comer una bolita de dólares y por lo menos te llena la panza si no hay nada que comer, ¿no? Puede ser. Pero yo creo que yendo un poquito más atrás, a ver, vamos a ver por dónde empieza la existencia, la necesidad de la existencia del dinero, ¿no? O sea, entonces, en un momento histórico en el que el ser humano empieza a tener interacción social y todo, o antes incluso de que tenga interacción social, vamos a empezar de ahí, una persona o una familia que tiene pues un territorio finito de existencia en donde puede consumir o sobrevivir en base a lo que puede recolectar de los árboles que tiene cerca, a lo que puede cazar de animales que pasan cerca, pues no tiene una necesidad de interactuar o de transaccionar con nadie. Entonces, por lo tanto, en ese momento no existe una necesidad de dinero como tal. Bueno, pero ¿no? entonces tampoco existe la necesidad de una comunidad humana como tal. De acuerdo. Cuando de alguna manera los recursos o la seguridad de ese entorno reducido o lo que sea donde está ubicada esta persona es insuficiente y entonces se empieza a presentar la necesidad de interactuar con otros sujetos, pues nace el tema del trueque, ¿no? Entonces pues ya es donde yo cambio los pescados de mi pesca por a lo mejor las cañas de pescar que tú fabricas, ¿no? Es que en realidad más que el solo intercambio o la parte de comunidad, pues, viene de que a mí me sobra algo, o sea, viene de un excedente de producción. Bueno, a lo mejor ni siquiera te sobra, pero a lo mejor es lo único que tienes. O sea, en el tenor de que, vamos a pensar, si la persona vive en la playa, por así decirlo, lo que tiene es pescados y a lo mejor necesita mejor madera, pues la madera de las palmas no es tan buena, que es la madera a la que tiene acceso, y la madera de las montañas es más resistente para hacer cañas de pescar o y lo que sea. Y entonces vas a cambiar tus pescados. Exactamente, vas a establecer un trueque. Exacto. Y bueno, y estamos siendo muy simplistas en cómo empieza el tema, pero pues es nada más para ilustrar el asunto. Eventualmente... Sí, claro, o sea, el trueque es el principal punto, ¿no? De donde nace la necesidad de crear el dinero. Y justamente ese es el tema. El trueque se termina en el momento en lo que tú tienes para ofrecerme, a mí no me interesa. Así de a mí ni siquiera me gustan los pescados. Entonces, ¿cómo pretendes pagarme? ¿O cómo pretendes que yo te dé madera
que tú necesitas, ¿a cambio de qué? Y entonces, Sí, yo no quiero pescados. exacto, y entonces ahí se empieza a establecer un sistema de intercambio o una forma de intercambio más establecida, más común, que en este caso es el principio del dinero. Claro, pero es que es justo ahí donde nace el mito, porque es como tú y yo nos ponemos de acuerdo en que 3 pescados equivalen a, no sé, en este caso lo primero que existió pues era el intercambio en granos, que era como algo muy útil para todos en O algún sal. momento, o sal, o hubo en algún momento la obsidiana de Anatolia, que eso fue hace 12,000 años. Claro. Entonces ya era como tú y yo nos ponemos de acuerdo que este pedazo de obsidiana vale el equivalente a 3 leñas o 2 pescados. De ¿no? acuerdo, pero no nada más fuimos tú y yo. O sea, una comunidad se pone de acuerdo en que la obsidiana tiene ese valor o algún otro material. Y después, volvemos al punto, así como empezamos al principio con una persona que vive sola y que no requiere nada, después viene la interacción con otras comunidades. Y entonces llegas con otra comunidad en la que dice, no, pues ¿sabes qué? La verdad es que tu obsidiana a mí no me interesa, no me sirve para nada. Yo ya evolucioné por eso justo no y existe. no la requiere. Ajá, Era exacto. second. Y entonces a lo que sigue de ahí es porque una parte interesante de la historia de la humanidad es que el comercio ha sido un factor de crecimiento y de desarrollo social a lo largo de la historia, en el sentido de que la interacción entre comunidades muchas veces empieza o solamente depende por el comercio, para bien o para mal. Y entonces, precisamente en ese tenor de, ok, sí quiero comerciar, pero tu obsidiana no me interesa, pongámonos de acuerdo en qué más tienes que pueda ser una moneda de cambio entre nosotros. Por eso, inventemos otra cosa que podamos intercambiar, pero sigue siendo un invento. Wait a second, sí, pero aquí lo que estamos viendo es que es un acuerdo de cosas. Y bueno, ahí por ejemplo, sí es un invento definitivamente, pero al final del día ese acuerdo entre personas es parte de lo que se establece en la humanidad. O sea, las reglas son un acuerdo, Claro. las propiedades son un Pero acuerdo. y van cambiando conforme van cambiando y evolucionando la humanidad y de acuerdo a millones de factores. Pero sí, aún así, eso, percepción es realidad. Y el tema en que nosotros estemos de acuerdo en que ya no vamos a usar obsidiana, sino que vamos a utilizar metales preciosos. Plata. Exacto. ¿No? Oro. Ujú. Es justamente de que a mí me conviene y a ti también, porque así podemos seguir comerciando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de igual manera, empieza, por ejemplo, la creación de las monedas, en donde no nada más es comerciar, por ejemplo, entre particulares, sino también está el tema de pagar impuestos en este caso al señor feudal o al rey o al emperador o al faraón, etcétera. Claro. Y entonces el control del valor del dinero se empieza a establecer de forma central. De a ver, todos aquí estamos. Claro, en este alguien tenía asunto. que poner orden y ponerle el valor a las cosas, ¿no? Exacto, y entonces, por ejemplo, así como Demetrio, en el momento en el que pone su cara en unas monedas, porque además aquí hay otra cosa importante, los primeros usos del dinero, como decíamos, con granos, con obsidiana o con sal, eran cosas que tenían valor intrínseco, cosas que puedes utilizar, agarrar un costal de sal y utilizarlo para conservar alimentos o para... Sí, una gallina cocinar, que whatever, eventualmente ¿no? te sirve de algo. En el momento en el que ya con el paso del tiempo se empieza a establecer la necesidad de una moneda de cambio, precisamente ya el material del que está hecho el dinero se procura que sea un material que se puede intercambiar entre personas, que no se dañe tanto o que no se destruya, Claro. y lo que vale en sí, aunque el material todavía de manera intrínseca tiene un valor, en realidad es la validez que se le da para el uso de las transacciones.
Y aquí es donde empieza el tema. Sí, por eso hemos avanzado tanto en el que no sean falsificables los billetes, ¿no? Sí. Y entonces, a lo que voy es, a la hora de que, por ejemplo, Demetrio le pone su cara a las monedas, es donde dice, estas monedas son igual de buenas para que las uses para pagar en la tienda, como para pagarme a mí los impuestos. El valor del trabajo de una persona, de las horas hombre o de las horas esclavo, Las horas de esclavo no se pagan. Bueno, depende, porque si tienes varios esclavos y se los prestas a alguien, bueno, cobras claro, por el sí, uso de tienes tus toda la esclavos. razón. O sea, Sí, sí. qué falta de... Sí, por supuesto, yo no. O sea, siendo blanca me sorprende que no sepas eso, ¿no? Claro. Entonces, no, el catch es ese, que justamente cosas que no tienen pues un valor tangible, de todas maneras las puedes cobrar. Y la única manera de lograr eso es a través de algo que tenemos un acuerdo en común, que tiene un valor. Sí, que todos sepamos cuánto vale, ¿no? Exacto. De hecho, fíjate que haciendo un poco de memoria de la historia, en el Código de Hammurabi, por ejemplo, fue el primer, si no me equivoco, fue como el primer documento donde venía establecido cuánto pagabas en multa por algo ya en moneda, justo. Exacto. Entonces, por ahí me quedó grabado entre las clases de historia y un libro que leí que se llama Sapiens, que habla de que, por ejemplo, una mujer plebeya, si la matabas, valía 30 ciclos. Ay, qué caro. Y si te por alguna razón, no sé, peleando o algo, dañabas el ojo de un plebeyo, el ojo, o sea, ni siquiera el plebeyo en sí, te multaban con 60 ciclos. Pues o sea, es como valía hoy. más el ojo de un hombre que de una mujer. Es como o la mujer completa, ¿no? Sí, exacto, la mujer completa. Es como hoy, o sea, si atropellas a alguien en la calle, te lo cobran como si hubiera sido fabricado en Irlanda, o sea, ya sé. De plano, pero no. Y entonces, pero imagínate, es el equivalente de 30 ciclos, más o menos cada ciclo valía como $2, una cosa así. Entonces estamos hablando de que una mujer en aquel entonces valía, no te rías, valía $60, imagínate eso. Fíjate. Entonces, bueno, algo hemos avanzado. El punto es que tanto para eso como para otras cosas, pues tenía sentido hacer un mito que se llama dinero para todos ponernos de acuerdo y saber cuánto te voy a cobrar si te echas el ojo de mi compadre y luego, bueno, ya, me puedo clavar en el No, bueno, pues es que para eso estamos aquí, pero o sea, en general valían más inclusive los esclavos que las mujeres, ya, punto. Qué bueno que ya avanzamos. Pero es que espera, sí, y ahí también es el punto de que el tema también del nacimiento del dinero es precisamente el establecer que es una representación de valor. Claro. O sea, y de igual manera, tratando el tema de esclavos o de obreros para no ser tan crueles, el asunto es que si yo tengo, por ejemplo, obreros del campo, gente que va no son obreros, son campesinos. Por eso, campesinos. Yo tengo campesinos y entonces te voy a rentar mano de obra. Y entonces la diferencia entre un campesino capaz de arrastrar un tipo que pese 120 kilos de músculo y el arado que él puede cargar contra alguien que pesa 70 kilos y solo recoge frutitas. Exactamente, claro. Por supuesto que si te cobro lo mismo por los dos, tú me vas a decir, oye, pues no, olvídate, no hay manera. Entonces ahí también establecemos el costo de la hora hombre. Entonces la representación del valor del trabajo de una persona es donde se empieza a tarificar, y es a donde yo voy. El mito, híjole, como pero tal, es que, o sea, ahí nos meteríamos hasta en cuestiones con Marx, ¿no? De la plusvalía y todo esto. No. Pero sí, o sea, hay que ser socialista, pero vivir en Londres, ¿no? Como Marx. Por supuesto. y tener fiestas burguesas. Pero el punto es, inclusive en aquel entonces tenía todavía como más representación el dinero. O sea, era más fácil identificar a qué equivalía. Ahorita es súper complicado. Bueno, pero lo que pasa es que es eso, que precisamente es donde dices, oye, yo estoy pagando, ¿por qué?
estoy pagando por la cantidad de obreros que tengo, porque a lo mejor, no sé, en este caso, a lo mejor el arado pesa 20 kilos y entonces igual lo puede cargar un tipo musculoso que un tipo delgado. No me importa, pueden hacer lo mismo y te pago lo mismo por ellos. Y en cambio yo, que como pues ahora sí que como outsourcing, te puedo decir, no, pero es que el otro es uno más calificado. Y tú me vas a decir, pues sí, pero la labor que están haciendo es la misma. Por eso están prohibiendo los outsourcing. Exactamente, por eso están prohibiendo los outsourcing. Pero bueno, a lo que yo voy es, la creación del dinero es precisamente para establecer la representación del valor de las cosas. Y el punto es que no solamente el dinero como tal se encarga de cumplir esta función de poder realizar las transacciones, los pagos y los cobros de todo este tema, sino que también empieza o se genera el registro transaccional de las cosas, lo que compras, lo que pagas. ¿Y por qué es importante esto y por qué no es un mito? Precisamente como dice en el dólar, que esta nota es una moneda legal para cualquier deuda, pública y privada. ¿Por qué? Porque entonces hay un respaldo detrás de cada moneda emitida en el mundo, hay un respaldo de alguien que dice, con este dinero que yo estoy emitiendo, yo me encargo de que tú lo puedas utilizar para pagar todas estas cosas. En el sentido de que también durante un tiempo, o bueno, en varias partes de la historia, se ha emitido dinero de forma privada, como en la época revolucionaria, que diferentes regiones de México tenían diferentes monedas, ¿no? Claro. Y entonces, cuando ibas de un lado a otro, la moneda no valía, como ahorita, por ejemplo. O sea, tú tomas un billete de Filipinas y dices, pues está perfecto, pero simplemente aquí ni en las casas de cambio te lo reciben. Justo iba a poner ese ejemplo. O sea, al final es un mito que se ha vuelto tan complejo que también depende de quién lo esté respaldando, como dices. O sea, eventualmente, pues ahorita todavía el dólar tiene mucho respaldo, pues porque lo emite el gobierno de los Estados Unidos. Pero tal vez no sé, me estoy aventurando mucho, pero tal vez en 100 años ya no tenga esa validez. Pero aquí está el catch. Aún este billete de Filipinas, que no te lo aceptan ahorita en ninguna casa de cambio en México, o al menos en las que yo conozco, no te lo aceptan en físico. Pero de forma transaccional, sí te lo van a aceptar. O sea, yo puedo hacer una transferencia de Filipinas a México y tiene valor, porque la moneda como tal tiene valor. Y ese es el punto al que quiero llegar. Sí, pero porque hay una equivalencia. Exactamente. Y ese es el tema. El dinero como tal, o sea, volvemos al punto, un billete pues no vale el monto en el que está impreso. No, en la mayoría de los casos no lo vale. Pero el valor que representa y el registro transaccional a través del cual se respalda y funciona es lo que le da su capacidad de valor. Pero ¿y entonces qué con las devaluaciones? Ah, bueno, pero espera, todavía no, ahora sí que todavía no llego hasta allá. Pero justamente esta representación de valor y estos registros transaccionales no solamente aplican para el dinero, aplican para todo. O sea, bajo tu postura de que el dinero es un mito, porque solamente representa un valor de que alguien lo respalde, pues te tengo noticias. Una persona no existe en ese sentido. No, pero su identidad, güera, sé con güera. No. Su identidad está avalada. Y otra cosa es la representación. Pero espera, exactamente. O sea, este dinero significa algo que está guardado en alguna parte del mundo. Y esto puede ser los bienes de una nación. O sea, ni siquiera en teoría, las barras de oro. En teoría. O sea, ese es otro de los problemas que tenemos hoy en día. Ah, bueno. Porque cuando se rompió el patrón dólar-oro, que fue en los 70s, ya tuvo Estados Unidos la libertad de no necesariamente tiene el respaldo de todos los dólares que están impresos. De hecho, hay un tema ahí. Exacto, o sea, si se cobrara toda la deuda que tienen los bancos gringos, o sea, Estados Unidos quiebra, o sea, y creo que el mundo entero. Exacto. Entonces, es que ese es todavía... Porque no existe el dinero. Pero espera, es que vamos 2 pasos adelante. O sea,
Entonces, el dinero como tal, su existencia y su razón de ser y su razón de uso diario es justamente la representación de un valor. Y esa misma representación de valor, te digo, es la identidad de una persona, es la representación de un valor. O sea, es la representación de sí mismo. Una persona, si su país desaparece y una persona pierde nacionalidad, ni siquiera se puede convertir en un refugiado, porque no puede, como... bueno, representado en la película esta de Tom Hanks de La Terminal. Ya no veas tanta televisión. No, o sea, sí. Si no, tú pero eres- ahí lo refleja muy bien. Exacto, o sea, ahí lo o refleja. sea, su dinero justo deja de Su existir. dinero deja de existir. Porque ya no hay algo que lo Él respalde. El mito ya no existe. no deja de existir porque está presente, pero su personalidad legal prácticamente desaparece porque en la letra cuadrada pues Porque yo ya no puedo- tiene nacionalidad. Exacto, no tienes una nacionalidad, no tengo un tratado contigo porque pues, tú no perteneces a ningún lado, no hay algo una identidad que te respalde. O si una persona pierde toda su documentación en un desastre natural, o sea, perdió su acta de nacimiento, su pasaporte, etcétera, etcétera, a la hora de identificarse y recuperar algo de la identidad, pues casi siempre es a la buena fe, si es que alguna vez tramitó documentos, pero para fines prácticos la persona no existe. Los papeles que lo representan es lo que la sociedad en acuerdo común determinó que es la persona, su Claro. acta de nacimiento, su INE, su vamos, ¿quién dice que estudiaste una carrera? Tu certificado. Que por cierto, ese era un tema. Todavía hasta hace poco, ¿no? En México, o sea, había mucha gente que no se registraba. Por ejemplo. O sea, no tenía acta de nacimiento. Entonces, en teoría, pues no existía para el Estado. Tienes toda la razón. Básicamente. No podía hacer ningún trámite. Entonces, ¿no? Legal. a eso es a lo que voy. El dinero cumple esa misma un título de propiedad, la escritura de una casa. Nadie tiene una factura de su casa, tienes escrituras. Es más, una factura. Una factura es un título de propiedad. Es donde tú dices, esta laptop es mía porque está a mi nombre. Ujú. Y entonces, de no ser por eso, tú no puedes demostrar que tienes propiedad de algo. Entonces, al final del día, Correcto. el valor documental de todo lo que hacemos como seres humanos se representa en el dinero. Pero porque así lo hemos elegido. O sea, fue la manera en que representamos el valor de las cosas. Y porque no hay otra forma de hacerlo. O sea, no me refiero solo al dinero, sino en general. Claro, La es que- única manera en la que hay un registro de que esto es tuyo y esto es mío, es un registro documental. Y justamente, ¿cuánto vales? O a la vikinga. O a la es mío vikinga. porque Exacto, es mío porque te lo pude quitar. Ajá. Y yo estoy muy a Y favor si me de eso. reclamas, te mato. Exactamente, esa para mí es lo más simplista y lo más puro que existe en el mundo. Pero, desafortunadamente, por alguna razón, los vikingos no progresaron y bueno, ya no estamos aquí, ¿no? Oye, no pudieron con los nativos americanos. Bueno, ese es otro Y tema. esa es otra historia. O no les interesó. O no les interesó. También. Pero sí, el tema aquí es que yo entiendo el punto de lo que dices, de que es una invención y que el ser humano llegó al acuerdo de darle un valor a las cosas y todo, pero justamente es, dentro de todo lo que hacemos mal como seres humanos, es de las cosas que dices, pues mira, no tenemos una solución franca, pero pues esto es lo mejor que podemos hacer. Ahora, el problema es a la hora de la invención del crédito. Ahí Bueno, es donde la bolita de nieve el crédito se y vuelve luego en se, un tema. se empieza a complicar muchísimo entre las inversiones, los intereses y luego los futuros y los Exacto. swaps. ¿Qué es el Y crédito? entonces las criptomonedas existen, no existen. Pues es que ese es el catch. Las criptomonedas, si no tienen el respaldo de un banco central, ¿por qué valen dinero? Porque se ponen de acuerdo un grupo de individuos y le dan ese valor. De acuerdo. Ahora, Y si comercias armas o esto es como el gente, tema. pues Ujú. vale tus bitcoins, ¿no? ¿Pero qué crees? Es como el valor de las tarjetas de béisbol. Un grupo de fanáticos de tarjetas de béisbol determinan que una tarjeta de Valenzuela vale $500. O sea, perdón, pero eso es un acuerdo entre particulares. Sigue siendo lo Nadie- mismo que el dinero. En ninguna... Wait a second. La diferencia con el dinero... Solo que el dinero es lo que- avala en teoría el Estado. Y eso significa el Estado y acuerdos internacionales. O sea, justamente ese tema
tú puedes ponerte como Argentina en a finales de los 90 y decir, mi moneda vale lo mismo que $1. Y aquí en Argentina tú cambias tus dólares por pesos argentinos. Todo el mundo muy feliz. Y cuando iban con sus pesos argentinos afuera de Argentina les decían, no, mi rey. Aquí no vale no lo vale mismo. eso, ¿no? O sea, ¿Qué es eso? Lo lamento, pero no funciona así, ¿no? Entonces, ahí es el catch, que justamente en ese acuerdo que hoy, por ejemplo, los tipos de cambio y toda la onda, sí es un grupo de gente el que está de acuerdo, pero de alguna manera es una masa internacional, si quieres, entre bancos centrales y todo, que dicen, sí, mira, ¿sabes qué? Sí estamos de acuerdo en que el valor de la moneda es tantas veces, que €1 vale tantas veces un peso. Sí es respetado, porque esto también es un punto importante. En el momento en el que tú llegas y presentas un documento, la validez que tiene depende no nada más de quién lo emitió y quién lo respalda, sino de quién lo va a respetar. Pues es como un cheque. Exactamente, pero justamente vamos a pensar, tu título de propiedad de una casa vale mientras el statu quo se mantenga. En el momento en el que un país cae en una revolución o es invadido, no sé qué, ese documento de propiedad, pregúntale a los vale ejidatarios, nada, por ejemplo, todos esos terrenos ejidales no, que nadie puede reclamar, ¿no? Pregúntale a Polonia, ¿no? O sea, durante ese periodo ya no vale, o sea, ya no es tuyo, a menos de que no me importe y pues quédatelo si quieres, ¿no? Pero técnicamente ya es del conquistador o del invasor. Entonces volvemos al punto de que se le da un valor. Pero es el mismo valor que se le da a todo lo que está representado por un documento. O sea, una persona en el momento en el que se vuelve un esclavo, se convierte en moneda. O sea, sí, pero imagínate que estás en medio de la selva y traes así todos los billetes que traes en tu cartera, que son de diferentes denominaciones. Exacto. ¿De qué te va a servir? Eso no te sirve de nada. Y vuelvo a la misma. Porque no existe. Ok, ¿y qué pasa si estás a la mitad de una ciudad con todas tus habilidades de supervivencia de la selva? ¿De qué te sirven? No sé. Pues no te sirven tampoco. O sea, todo tiene un valor para algo. El dinero sirve para funciones. Creo que sirven más transaccionales. las habilidades de la selva que... Bueno, en la Ciudad de México sí, sí, pero yo me refería a una ciudad definitivamente. civilizada, ¿no? Sí, o sea, si dejas a Tarzán a la mitad de Londres, pues igual, sus habilidades no valen nada. Y ese es el punto. ¿Cuánto vale? Y es, ¿cuánto vale? Por ejemplo, igual, en el momento de una guerra civil o de un tema similar, durante un periodo de tiempo, el dinero local de un país en conflicto pierde el valor por completo. Y si definitivamente se pierde por completo el sistema de gobierno, igual y nunca se recupera. Es correcto. ¿Por qué? Porque pues lo que sea que lo respaldaba dejó de existir. Pero es como dinero, vamos, como el dinero privado emitido, te digo, en la era de la revolución o una cosa así. A mucha gente de repente le dijeron, pues ¿qué crees? Todos estos billetes que tienes no valen nada. Ya no valen nada, como los viejos pesos, ¿no? Exacto. Entonces, pero, y de hecho hay una teoría que en el futuro el dinero, el papel moneda va a dejar de existir. sí, Y bueno, ya eso, solo va a ser eso se electrónico. persigue, que eventualmente el papel moneda deje de existir. Y mira, al final del día sigue siendo dinero, pero por ejemplo, en un futuro ya digamos en, yo que sé, 100 años o lo que sea, que todo lo paguemos con un microchip insertado en la muñeca. De todas maneras, ese microchip... Ay, estaría bueno, yo que pierdo todo. Sí, por ejemplo, Toda la ¿no? gente No. pelea que no quiere tener un chip y yo sí quisiera Y tener ahora que uno. tienes que poner el NIP de la tarjeta en el Oxxo y se voltean como si fuera el código nuclear Ya sé. de brother, pues o sea, entiendo, gracias por la privacidad, pero no hace falta que te voltees, ¿no? Pero sí, ese chip sería, o bueno, en los países en donde ya está en pruebas esto, por lo menos en empresas privadas, porque ya es que por lo menos creo que en Suecia es donde hay unas empresas que ya tienen el chip injertado en la mano y entonces pagas la cafetería de ahí y pagas el Creo que con eso estacionamiento hasta y puedes todo. entrar, ¿no? Exacto, Y con eso demás. puedes entrar y toda la onda. ¿Y qué es lo que pasa? Igual que, insisto, igual que tu identificación, igual que tu acta de nacimiento y que tu título y todo, es una representación tuya.
Pero ahora vamos más allá. Una vez que ya no se necesita el dinero físico, sino que ya tengas el chip en la mano, ya es una representación de cuánto vales, de cuál es tu capacidad de pago. Y entonces, ahí volvemos al punto, a la hora de la creación del crédito es donde todo se empezó a desvirtuar un poco, porque el crédito al final del día es, te ofrezco dinero o valor a cambio de lo que vas a ganar eventualmente, que en ese sentido Sí. es, o sea, es una, si quieres, una ayuda, por utilizar una palabra, pero al final del día es una de las cosas que dices, pues, en la matemática cuadrada, pues no, si hoy no tienes la capacidad de pago, probablemente no la vas a tener mañana tampoco. Que en un principio el Pero crédito... para mí es negocio tenerte endeudado. Sí, pero en un principio el crédito era de acuerdo a lo que tenías depositado en el banco. Luego cambió un Sí. poco a, bueno, además de lo que tienes en el banco, tienes 3 barcos y una casa, y entonces eventualmente me puedes pagar esta deuda. Sí, exacto. O sea, el tema de que los templarios prácticamente inventaron el cajero automático. Claro, ¿no? y hoy se vuelve, exacto, qué interesante, los templarios hicieron como parte de todo este sistema bancario, justamente. Pues sí, justamente el tema de... Por eso luego los persiguieron. Pues sí, por eso los mataron al final, los hecho. traicionaron, Ujú, pinches franceses. para no pagarles. O para quedarse con su lana también. Bueno, para no pagarles y quedarse con su dinero, exactamente. Pero al final del día, justamente esa es parte del concepto. De que tú eres un señor feudal de Europa y por la razón que quieras quieres viajar a Tierra Santa y entonces no te puedes llevar un cofre de oro porque eso significa problemas logísticos y riesgos de seguridad. Claro. Entonces... Sí, pesa un chingo y además me van a asaltar en el Exacto. trayecto. Entonces los templarios amablemente te recibían tu cofre de oro y te escribían una nota en la que decir, Monse nos entregó un cofre de 200 monedas de oro, por favor cuando llegue a Jerusalén, por favor denle sus 200 monedas de oro, ya las tenemos nosotros. Y les cobraban un pequeño fee, tampoco era gratis. Claro, o sea, nada es gratis en esta vida, pero al final del día, uno, pues ya no corres el riesgo o tanto riesgo de que te asalten, y dos, tu dinero de alguna manera sigue manteniendo el valor, o sea, su valor Sí. en el momento en el que lo entregas y en el momento en el que, como los cheques de viajero de Amex. De American Express. Exacto. O las tarjetas de débito, ¿no? Exactamente. Ujú. Y entonces, bueno, o sea, a partir de ese momento todavía se mantiene la función del valor de cuánto vales o cuánto puedes pagar y es lo que te vamos a permitir o habilitar que utilices. Sí, pero los templarios estaban bajo el mismo mito. O sea, todos estamos de acuerdo en Pero es que no que es un el mito, es un oro acuerdo. vale esto y entonces como yo estoy dentro de lo mismo que ya acordamos, pues para mí sigue valiendo lo mismo. Pero si llegaban con cualquier otro local, ¿no? Pues les hubiera dicho a mí me da lo mismo tu notita, ¿no? Bueno, no estoy seguro, o sea, a lo mejor si en aquel entonces, a lo mejor si llegabas con alguien más en Tierra Santa y decirle, oye, los templarios te van a pagar porque yo tengo la lana, así como los Lannister de, hey, yo siempre pago mis deudas, nada más que la tienen ellos, Claro. yo no creo que hubiera un problema, un tema al respecto, pero no lo sé. Pues es que lo que pasa es que lo que yo creo, como tú dices, es un mito, pues entonces las fronteras son un mito. Claro que son un mito las Pero- fronteras. Pero es que son, para mí la diferencia entre un mito es algo que no existe. Este es un acuerdo, las fronteras son acuerdos. Pero, y además es algo físico. O sea, si hay una rayita y qué pasa de un lado a otro. Pues no siempre. De repente es difícil verla, pero sí existe. No siempre está la rayita famosa. O sea, No, pero o sea, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá no existe la famosa raya como tal, ¿no? En muchos casos. O en algunos países. En África, por favor, ¿no? Yo creo que bueno, es- depende del país, ¿eh? Hay exacto. unos que sí es todo un tema, por el eso, cruce de en fronteras. algunos yo creo que sí, pero en otros no debe de pasar de un río, ¿no? Y a lo que voy es eso, al final del día las fronteras es un acuerdo entre naciones, Ujú. entre una o dos o varias, de decir, ok, tu terreno se termina aquí, mi terreno empieza más allá. Y más allá de entre naciones, las fronteras, los territorios ejidales, los territorios de propiedad de bienes raíces, es un acuerdo. O sea, si tú compras un terreno en un lugar donde apenas se está empezando a fincar y te pasas de listo 30 centímetros más,
hasta que no llegue el dueño del otro terreno y te diga, oye, vecino, pues perdón, pero te pasaste de la línea, pues nadie se va a dar cuenta, porque no existe esa división. Esa división solamente existe en el acuerdo entre varias partes. Sí, pero, o sea, me refiero, es algo que puedes medir, o sea, sí es como del arbolito para acá, ¿no? Pues de igual manera, bueno, de igual manera el valor del dinero lo puedes medir, y es justamente, como decimos ahorita, por ejemplo, a la hora de, vamos a pensar que llegó el momento y todo el mundo se pone a cobrar deudas, ¿no? Y China le dice a Estados Unidos, págame todo lo que debes. Y No, bueno, y todos nos Exacto. ponemos a llorar. No, y espera, y Estados Unidos se voltea con todos los demás y dice, páguenme lo que me deben, ¿no? Y los europeos también se voltean con todos y páguenme. Sí, no acabamos. O Porque sea, además no, es que ahí vamos. no hay existe forma. esa cantidad de dinero. O sea, lo que está en deuda Pues, no existe. ok, más allá de No de hay, lo que no esté hay en nada deuda. que lo respalde. territorio, si acaso. Pues Pero ya al ni final eso. del día, ese es el tema, que si dices, pues te pago con territorio, pues alguien te va a decir, a lo mejor el propio chino te dice, ¿yo para qué quiero territorio? O sea, Sí, ¿no ¿para has qué quiero tu visto? desierto? Gracias. No, pero O más lo que allá, sea. o sea, yo ya tengo territorio, pues es lo único que tengo para pagarte. Y me cuesta más ir a invadirte que... Y entonces pasa, como sucedió con Trump, cuando se declaró en quiebra en aquel entonces del 89, creo, de 1,000 y tantos millones de dólares, ¿Qué tal? que los bancos dijeron, pues te volvemos a prestar, porque lo que prefiero es que me sigas pagando a que se vuelva una deuda incobrable. Qué triste, ¿no? Que sea mejor endeudarte por muchos miles de millones. O sea, imagínate bueno, llegar por a ese muchos punto, millones, ¿no? Que endeudarte por 10,000 pesos. Y sí, y al final del día, sin que me quede claro en dónde termina la rueda de la fortuna, sí, este tema de endeudamiento global entre Pues velo, todos, es presidente. pues, bueno, no, o sea, eso... Bueno, ya no, pero... no, ya no. Pero no, más allá, el tema de endeudamiento global y toda la onda es pues es un tema bastante curioso, pero yo también creo que es un tema de común acuerdo. Es decir, mira, pues sí, todos nos debemos dinero entre todos. Es como cuando no terminas la ronda de Monopoly, ¿no? Sí nos debemos lana entre todos, pero la neta es que aquí voy a ponernos a hacer cuentas, ¿no? Sí, ya muere, ya llevamos muchas horas Así de, jugando. ya, mejor sigamos, así como vamos. Oye, pero es que tú me debes 3 territorios. Mira, sigamos jugando y ya luego vemos, ¿no? Sí, pero justo el valor del dinero se ha desvirtuado y se ha visto, de hecho hay toda una teoría de un economista que se llama Stiglitz, que habla de cómo las familias que más tienen dinero se han ido enriqueciendo de manera escalada, ¿no? Y la brecha entre los que tienen mucho dinero con el resto de la población cada vez es más amplia y tiene que ver con esta desvirtuación o esta, pues sí, este manejo, mal manejo que se ha hecho justo del valor del dinero. O sea, el dinero como tal produce más dinero, pero no necesariamente ni porque tenga valor ni porque esté respaldado por algo que lo vale. Pero bueno, es que al final del día, vamos a pensar, en el caso de los Rothschild, ¿no? Sí hay un respaldo de ese dinero. Bueno, O sea, en su caso sí, pues es la Reserva Federal. por nada más. ejemplo. No, pero más allá, o sea, sus negocios valen dinero, o sea, su capacidad Sí, de pero generación. no sé si esa vale cantidad de dinero. dinero. O sea, el tema es Pero no es como sé el valor si de las valor va de acciones. acuerdo. Exacto, O sea, a eso iba. El- O sea, el- ¿qué tanto, por qué realmente vale tanto una acción que de pronto puede valer nada? Ahí también ya nos estamos metiendo en otra onda, pero en particular el mercado de valores es un tema de valor apreciativo y es como lo que decíamos de las tarjetas de béisbol, de que ahorita una tarjeta del Toro Valenzuela puede valer $500, pero de repente si nadie está dispuesto a pagar esos $500, pues curiosamente ya no vale 500. Ahora Claro, vale es como 200. las acciones de Apple que ahorita valen un chorro y si de repente, no sé, tuvieran demandas porque explotan sus productos, pues ya no valen lo mismo, ¿no? Exacto, pero y aquí está el catch. Al final del día siempre hay alguien dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque el valor de lo que eso está hecho para alguien sí representa lo que vale. Por ejemplo, si una empresa ahorita, bueno, una empresa como Kodak, que con el nacimiento de las cámaras digitales y todo perdió el valor de sus acciones y todo lo que tú quieras.
obviamente fue bajando. Y al final del día llegó un punto en el que alguien dijo, la compro, no porque tenga una fábrica de cámaras fotográficas, no porque tenga 100 años de desarrollo de tecnología fotográfica, sino porque tiene una marca que vale la pena. Y solo por eso voy a pagar. Claro, porque esta parte tuya entonces vale. Volvemos al punto de que los humanos le damos un valor. Pero le damos un valor a todo. Una casa vale $1,000,000 Sí. siempre y cuando alguien esté dispuesto a pagar ese $1,000,000. Si nadie lo quiere pagar, ¿qué crees? Ya no vale nada. Por eso, entonces es un mito, porque nos ponemos de acuerdo en cuanto valen las cosas. Pero es que no es un mito, o sea, es algo que nos imaginamos y que nosotros le damos cualidades. pero es que eso es un acuerdo. Eso es un mito. No, es un acuerdo. es como como la cuenta del hospital. O sea, esto es lo que te estoy cobrando. Que decidas que no vale eso y que no lo quieres pagar, pues me parece fenomenal. Pero Oye, una caja de Kleenex, 200 pesos. Sí. No, hombre, según una los aspirina, hospitales. 200 pesos. No. Entonces, pero fíjate, un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona, de una cosa, y les da más valor de lo que tienen en realidad. Esa es la definición de mito. Ok. Entonces, el dinero sigue siendo eso. Pero es que el valor no es imaginario. Claro que sí. No es imaginario, o sea, es... En este caso... O sea, por ejemplo, de todos los billetes que tienes, ¿no? El que me enseñaste de $2, ¿no? Ajá. Realmente yo creo que vale $2 y que eso equivale a... ¿Qué equivaldría? Es que... un café y un sándwichito, ¿no? Yo creo que sí, acaso un café. Pero eso porque tú me lo dices. Exacto. Pero si nunca, en mi caso, he visto un billete de $2, tal vez pienso que no vale nada. Exacto. Pero, y aquí está el catch, que este billete vale $2 de forma transaccional. O sea, si tú lo usas para pagar cualquier cosa, solo vale $2. Si se lo ofreces a un coleccionista, por el tema del sombrero y toda la onda, el coleccionista puede ofrecer un valor específico. Ay, por favor, cuenta la historia del sombrero, del Bueno, billete lo que, de $2. lo que pasa es que en el billete de $2, cuenta la leyenda, en algunas ediciones como en esta, viene un tipo con un sombrero durante la firma de la independencia. Entonces, bajo la suposición de que en ese entonces la formalidad era que al entrar a un lugar techado te quitabas el sombrero a la entrada, pues obviamente es como un error histórico la pintura. Hay varios debates al ¿era un tipo respecto. maleducado y rupestre? Sí, o sea, ¿O es el un equivalente catch que le pusieron a comer con los codos arriba. Yo creo que es una leyenda urbana y yo creo que no había ningún problema en estar con un sombrero. A lo mejor si eras calvo, pues estabas ahí paradito con tu sombrero y que cada quien haga de su vida un cacahuate, ¿no? Pero sí también es cierto. O fue la libertad artística del que hizo el cuadro, porque no es una foto, ¿no? Sí. No, por supuesto que no. Pero, o a lo mejor simplemente pues no era importante en ese momento si lo pintabas con un sombrero o no, ¿no? Y a lo mejor ya después nace el mito y de ahí el tema. Porque además, pues sí, los billetes de $2 no son de una impresión constante. En relación, por ejemplo, el billete de $1 o de $5 y todo, hay muchos menos billetes de $2 que de los otros, ¿no? Claro. Sí. Tal vez hubiera porque sido... además tampoco es tan funcional, o sea, sí es de las cosas que dices, claro, ¿para qué te tomaste la molestia, no? Sí, exacto, o sea, pues, exacto. Hubiera sido menos creíble tal vez si hubieran pintado una mujer. Exactamente, ¿no? ¿No? Que Sí. alguien con sombrero, no lo sé. Exacto. Y Digo, entonces, para la época. Pero... O a un esclavo. O a un esclavo, por ejemplo, sí, fíjate que ninguno de los aquí presentes está bronceado. Ni es mujer. Pero, Por lo menos pues no se ve. No se ve. Pero para fines prácticos, O sea, tal vez un coleccionista pagaría más de $2. sí. Pues Sí, ahí está, me estás dando definitivamente. la razón. Le damos más valor del que tiene. Pero pues es que a En todo le realidad. damos, o sea, el valor de las cosas y de las personas, nosotros se lo asignamos. Claro. Eso no lo hace un mito. Pregúntale La a Kylie apreciación, Jenner por ejemplo, o a ¿no? Kim Pero Kardashian. más allá, la apreciación que tú tienes de una persona es diferente a la que tiene el mundo en general. Claro. Y eso no hace un mito
lo que tú creas que la persona vale en su competencia o en su capacidad. Más allá es que tienes una apreciación diferente. O una persona, o sea, como dijo Einstein, si juzgas a un pingüino por su capacidad para volar, pues estás tomando el criterio equivocado, ¿no? Y entonces también de ahí viene que el valor de las cosas y de las monedas, pues también tienen un contexto de lo que representan. O sea, como decíamos, un fajo de $10,000. Olvídate de a la mitad de la selva. En un lugar en donde no hay servicios disponibles y simplemente necesitas comprar algo pero no está disponible, ya no vale nada. No vale nada. Es como, por ejemplo, la vida no vale nada. El caso de lo que yo digo, el ser un pordiosero moderno, es cuando, por ejemplo, estás viajando o lo que sea y necesitas acceso al Wi-Fi en un lugar Es X. horrible, ya sé. Suena ridículo y estoy sonando como el cuate Samuel, ¿cómo se llama? García, el que sufría por ir a jugar golf. Era second, o sea, te tocó quedarte varado en un aeropuerto a las 2 de la mañana. Problemas de primer mundo, ¿no? Exacto, ya problemas sé. de primer mundo. Te quedaste varado en un aeropuerto a las 2 de la mañana y necesitas café y acceso a internet. No hay. O sea, no hay en el sentido de ya cerraron los negocios y no hay un Wi-Fi disponible y tienes el dinero, o sea, tienes la tarjeta, tienes el dinero en la mano, tienes la capacidad de decir, te pago porque me des el servicio, pero no hay quien te lo dé. Entonces, con todo y el valor que tiene el dinero y con todo lo que de las formas que lo puedes resolver con billetes, con tarjetas y todo, guess what? No puedes. Yo he sufrido más por cargar el teléfono que por el Wi-Fi, pero sí. Pues, correcto. Por ejemplo. Sí, ¿no? sí, sí. Y llevándolo a casos más extremos, pues cuando se te rompe una pierna en Acapulco, pues ahí te encargo un buen hospital, ¿no? O sea, por mucho que tengas Sí un hay, buen sí hay. Pero nunca me he roto una pierna en Acapulco. Te lo digo por experiencia, ¿no? Te lo digo por experiencia. Es mejor agarrar el autobús de regreso o manejar de inmediato hasta el Chilangotitlán. Pero el caso es ese, de que el tema es, a veces, aunque tengas el poder adquisitivo o el valor necesario para cubrir la necesidad que tienes y no hay una forma de obtenerlo, es ahí donde pues, tu dinero no vale nada, no vale. Es correcto. Por eso, pero por no eso. Solo tu dinero, tú Nada. no vales nada, porque Sí. no lo puedes resolver. Entonces, de nuevo, todo tiene un contexto y una forma. Claro. Eso no lo hace un mito, eso nada más. Lo invalida si quieres, pero es tan real como tu INE. Yo sigo insistiendo en que sí es una historia imaginaria. Y por ejemplo, el que tú traigas, no sé cuántos billetes son los que traes en tu cartera de diferentes partes del mundo, pero Pues son si varios. quisiéramos ir a comer unos tacos ahorita, Podemos pagar con 20 shekels. no te lo aceptan. Perdóname. Ese es el tema, no me lo van a aceptar. Bueno, quién sabe si es kosher. Ah. Sí. Bueno, claro. Sí, Ajá. si vamos Sí, sí. a un lugar en Polanco, igual y sí. Igual, sí. Creo que valen más los dólares, pero sí. Sí, no, creo O que los euros. creo que en ese momento vale más que les dejes el reloj, pero para fines prácticos. ¿Ves? Me estás dando la razón. Pues sí, porque el reloj tiene un valor. Porque es algo físico que existe. Exacto, Y el pero dinero no. ese no es el punto. El punto es Ya la sé. representación de. Pero bueno, ¿qué aprendimos hoy? Que puedes deber millones de dólares y no te van a cobrar. Como a Trump. No, que te conviene más deber miles de millones y que igual y nunca te los cobran, incluso en impuestos como a Salinas, ¿no? Por supuesto, que tener una deuda en Coppel. No lo hagan. Sí, exacto, ¿no? Sí, débanle a quien sea menos a Coppel. Sí, por favor. Y que bueno, y que si a Hacienda le debes 5,000 pesos, te va a perseguir peor que si fueras el Chapo Guzmán, ¿no? De hecho, sí. No te van a desaparecer, pero sí te van a perseguir.
Sí, y bueno, al final, pues el dinero ha evolucionado y va a seguir evolucionando, y como decía, ahora están las criptomonedas y quién sabe qué pase después con la historia del euro. Eventualmente yo me acuerdo de estos justo mitos, ¿no? O leyendas urbanas de que en algún momento iba a haber una moneda única, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos qué pasa, ¿no? Yo creo que antes de que eso suceda, primero el mundo se va a tener que poner de acuerdo en hablar un solo idioma para evitar varios problemas. Pero, Que lo veo muy complicado, ¿eh? o sea, yo lo veo complicado, pero precisamente es la falta de pragmatismo del planeta que que estorba normalmente, ¿no? Entonces, si no nos podemos poner de acuerdo en un idioma, menos nos vamos a poner de acuerdo en una Bueno, moneda. sí, no, o sea, al final, si lo vemos así, y bajo tu lógica, el dólar es más un lenguaje universal que el mismo inglés. Sí, sin duda. Llega con $100 a casi cualquier ciudad del mundo y verás que se te resuelven varias cosas, ¿no? Exactamente. Aunque no hables el idioma. Bueno, pues este programa fue patrocinado por la Unión de Lavadores de Dinero. No importa de dónde provenga, nosotros se lo entregamos limpio. Sí, algunos comentarios ahí. Muchas gracias por estar en Relación Tóxica. Muchas gracias, yo soy Enrique Flores. Yo, Montserrat Fierro. Hasta luego.